decir, hace 18 años empezamos la primera edición de nuestro congreso. Ha ido evolucionando, empezó siendo un congreso nacional, ahora ha alcanzado pues ya límites más allá de nuestro país, y por lo tanto tenemos ya ediciones múltiples con el carácter de internacional. Durante esos 18 años, estas 10 ediciones, hemos tenido la mesa que tiene que ver con una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de nuestro cuerpo académico, que tiene que ver justo con prácticas religiosas en todos los sentidos, es decir, no nos limitamos a una propuesta institucional específica, sino que nos interesa conocer elementos de identidad y de cultura, de lengua, en todas las prácticas del ser humano. Por ello, la línea contempla los estudios religiosos. En esta mesa, en esta 10ª edición, tenemos 7 ponencias, como ustedes pueden ver en el programa, con participaciones de distintos estados. Ahora no contamos con ponentes de fuera del país, pero tenemos 2 ponencias de San Luis Potosí, una de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, por supuesto, otro par, y la intención es justamente abrir el espacio para mostrar resultados intermedios, resultados finales en algunos casos, de proyectos de investigación que tienen que ver con eso, las distintas prácticas religiosas contemporáneas. Como ustedes pueden ver en el programa, pues vamos a tener participaciones virtuales y presenciales, y también decirles que les agradecemos mucho que estén aquí. Primero a los que han presentado propuestas, a las que han presentado propuestas para presentar también aquí sus trabajos, y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. La lógica es la siguiente: estamos empezando con casi 1 hora de retraso, no pasa nada, mantenemos lo establecido en el programa, es decir, 25 minutos por presentación, sin ningún problema. Si ustedes me permiten, como moderaré la mesa, yo les avisaré a los 20 minutos para que sepan que los 5 restantes serían para cerrar sus propuestas. Entonces vamos a iniciar la mesa. Muchas gracias de nuevo. Buenas personas de esta comunidad de Chapulhuacanito, y ahí es como el origen de mi reflexión, y también les puse aquí el origen de, del lugar, ¿no? Aquí lo que tenemos es una parte del mapa de la República Mexicana. Ahí está San Luis Potosí, si lo ubican en el punto azul más grande, pues es el centro de San Luis Potosí, la capital. Si se dan cuenta, el punto con rojo es la Huasteca Potosina, incluso allá se alcanza a ver más verde, ¿no? Porque es una zona de vegetación abundante, como muy tropical, y ese punto rojo de Chapulhuacanito está ya aquí ubicado en el mapa de San Luis Potosí. San Luis Potosí siempre decimos que es un perrito porque tiene la forma de un perrito. Entonces Chapulhuacanito está en una patita trasera, ahí está ubicado Chapulhuacanito. Este es el lugar donde se desarrolla esta investigación en un primer momento, que tiene que ver con las máscaras rituales que se utilizan durante la fiesta del Chantolo. Pero, podemos cambiar. Pero aquí no les vengo a hablar del todo de las máscaras en términos rituales, que ya es un tema muy en particular, sino más bien el Chantolo como esta ritualidad frente al turismo que vive la Huasteca Potosí. Bueno, y este título nos dice Chantolo y los pueblos mágicos, porque recientemente, bueno, no tan reciente, cuando se da el programa de pueblos mágicos, en donde están involucrados varios, incluso, si no me equivoco, Bacalar, que está aquí cerca, hay una dinámica distinta que tiene el turismo. Y si nosotros leemos los apartados de los pueblos mágicos, muchos de estos dicen, bueno, los pueblos mágicos tienen que rescatar lo tradicional, incluyendo si existen grupos étnicos en estos pueblos, ¿no? Curiosamente, el Chantolo se da más en el sur de la Huasteca Potosina, más que en el norte. En el norte es donde se ubican la mayoría de los pueblos mágicos que hay en la Huasteca, y en el sur no tanto. ¿Por qué se da esto? Porque en la Huasteca se dio un programa de ecoturismo
turismo de aventura, que en muchos lugares en donde se pudiera nadar fueron los puntos en donde se observó el turismo y entonces las personas asisten ahí. Diferente a lo que sucede en el caso de la Huasteca Sur, porque en la Huasteca Sur la mayoría de sus ríos están muy contaminados, entonces no pueden ofrecer ese atractivo turístico. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen? El Chantolo. Entonces, un ritual, podemos pasar a la siguiente, muchas gracias. Un ritual que es de punto de práctica doméstica se convierte en un atractivo turístico y entonces las delegaciones, las agencias de turismo lo empiezan a tomar para llamar la atención porque no pueden ofrecer otro tipo de actividades turísticas. Ahora tenemos dos cuestiones muy importantes, ¿no? La primera, que estamos hablando de un ritual, les contextualizo Chapuhuacanito, un ritual que se da en comunidades náhuatl, porque aquí habitan comunidades náhuatl, un ritual que es de una práctica doméstica, yo le llamo que tiene también que ver con un ciclo agrícola. Esto aunado con una agenda de turismo. Lo podemos decir así simplemente, pero cuando entran estas dos cuestiones, la palabra costumbre y la palabra tradición como conceptos antropológicamente tienen mucho sentido, porque la tradición es precisamente lo que está sosteniendo o esta manera de utilizar el concepto de tradición es lo que está sosteniendo la idea del turismo de los pueblos mágicos, ¿no? Entonces, bueno, para platicarles también un poco de las fotografías, lo que ven aquí son las calles de Chapuhuacanito. Ahí hay unos caminitos de flor de cempasúchil que la gente lo riega durante los días del Chantolo. Hay unas pequeñitas. En esta foto que está de este lado, la segunda, la del medio, se alcanza a ver apenas un altar y una cruz de cempasúchil. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son fotografías del cementerio porque yo quiero ejemplificar que es precisamente una práctica doméstica y en esta práctica pues se busca que los disfrazados vayan al cementerio, se coloquen flores, etc. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, para profundizar en esta cuestión del ritual frente al turismo, me gustaría explicarles en qué consiste el ritual precisamente de Chantolo en Chapuhuacanito, ¿no? Ahí aparece la frase de la bajada de máscaras como calendario ritual. Y aquí está la cuestión interesante a resolver. Las máscaras que nosotros vemos aquí en esta fotografía, que estos de hecho son niños, esta es una máscara muy importante en Chapuhuacanito, porque la máscara del diablo, que es la manera en la que el diablo apareció en Chapuhuacanito. Bueno, estas máscaras, cuando uno va a la comunidad, nos dicen que estas máscaras tienen 100 años aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como es una comunidad náhuatl, dentro de la cosmovisión náhuatl existen temporalidades. Del 29 de septiembre, según la cosmovisión náhuatl, al 30 de noviembre, los muertos están en el mundo de los vivos. Los muertos son las máscaras. Entonces estas máscaras, hay una bajada de máscaras, que lo digo de manera literal, las máscaras se guardan en un techo falso, las bajan, cuando tocan las máscaras del piso, el 29 de septiembre, que ya está próximo a ser, quiere decir que los muertos han llegado al mundo de los vivos, y durante esas fechas se les pone copal a las máscaras, se les da aguardiente, se les anima, y permanecen las máscaras en uno de los lugares que tiene cada uno de los barrios, ¿no? En la casa del empresario. Estas máscaras se usan solamente del 1 de noviembre al 4, se portan, ¿no? Cada persona que porta una máscara se porta de esas máscaras, que son las máscaras ahumadas, tiene que portarla durante 7 años seguidos. Sí, es el compromiso que tienen que asumir. Entonces, de no portarla, pues empiezan lo que ellos le llaman, se vuelven locos. ¿En qué consiste volverse loco? En escuchar ruidos relacionados con la música del baile de Chantolo, los gritos particulares del cole, que es quien lidera los grupos de disfrazados,
o el chirrionazo, que es un mecate que azota en el piso, que suena como un trueno, ¿no? Eso es lo que ellos escuchan si no cumplen este compromiso de estar 7 años con la máscara. Ahora, podemos pasar. Estas máscaras resultan ser una organización de la comunidad, porque Chapulhuacanito está dividido en 3 barrios de manera ritual. Hay más barrios, si uno ve un mapa va a encontrar ahí que existen más barrios de Chapulhuacanito, como unos 13 aproximadamente, pero solamente 3 de manera ritual, lo que quiere decir que estos 3 barrios tienen cada quien sus máscaras. Entonces hay gente que dice, yo siempre me he disfrazado en el barrio de San José, yo siempre me he disfrazado en el barrio de la Cruz, yo siempre me he disfrazado en el barrio de Pizterio, y así, ¿sí? Entonces ven y se disfrazan de la misma máscara, y luego van, ya tienen ahí sus máscaras, sienten alegría cuando las vuelven a ver, porque las ven cada año, no se pueden bajar esas máscaras en ninguna otra época del año. Y son estos 3 barrios. Entonces, de alguna manera, estas máscaras, que era lo que yo veía en la tesis, por eso la cuestión de la agencia, estas máscaras estructuran las relaciones sociales de la comunidad, porque entonces se vuelven relaciones en donde tienen que apoyar para realizar la comida, para la bajada de máscaras, para la fiesta, tienen que dar una especie de dinero que la gente platicaba antes, como no había un intercambio monetario, pues se apoyaba en especie, ¿no? Ahí va 1 kilo de café, 1 kilo de azúcar, etc., ¿no? Entonces hay toda una estructura que está relacionada con las máscaras, y además de un sistema de cargos que van cambiando, ¿no? Porque las máscaras están aproximadamente 2 años por cada empresario, luego cambian los empresarios. Entonces, a partir de las máscaras, lo que yo podía ver es que se desvelaba toda la estructura de la comunidad. Ahora, la permanencia de estas máscaras, cuando uno va a Chapulhuacanito, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo había estado antes había hecho trabajo de campo con radicales, con los bichores en la Sierra Madre Occidental, y cuando yo llegué con ellos me dijeron que no podía tomar fotografías, ¿no? Que creo que es un asunto que todavía siguen manteniendo mucho los radicales, que no dejan que tomen fotografía, ¿no? En cambio, en Chapulhuacanito, cuando llegué al ritual de la bajada de máscaras, me dijeron, tómame una foto de la máscara. Saqué mi celular, ¿no? ¿No traes cámara fotográfica? No traía en ese entonces, no tenía cámara fotográfica. Después pude comprar una cámara fotográfica, y ahora sí ellos me decían que le tomaban fotos. A mí me llamaba mucho la atención por qué ellos tenían esta cuestión de que les tomaran fotos. Y ahí fue donde empezó todo este entramado de los rituales y su relación con el turismo. ¿Por qué? Porque a su vez ellos los gestionan por medio de la imagen. Tómale foto a esto, sube la foto a Facebook, vamos a hacer un grupo, que digan que aquí es lo más tradicional, que aquí hacemos las cosas como lo hacían antes. Entonces, tradicional y antes son las categorías precisamente que buscan problematizar este encuentro que se tiene con el turismo, porque el turismo, ¿qué es lo que está recategorizando? Precisamente lo tradicional. Entonces, estas son las máscaras que están en Chapulhuacanito, son de una madera que es el peluche, se trabaja casi como plastilina. Esta, no sé si alcancen a ver bien la fotografía, pero es una máscara por dentro, ¿sí? Es una parte de adentro de la máscara. Estas máscaras no cambian, ni en diseño, ni de máscaras. Y hay mascareros en la comunidad y siguen haciendo las mismas máscaras. Lo podemos dar del lado de son las máscaras como formas muy propias de la comunidad, pero también existe un discurso dentro de esa resistencia o permanencia que tienen las máscaras. ¿Por qué? Porque ese discurso de que sigan así les puede justificar a ellos posicionarse, que es algo que no han logrado, pero con un asunto de que Chapulhuacanito no es un municipio, sino más bien es delegación, posicionarse para ser pueblo mágico. Y Chapulhuacanito compite con otro que se llama San Martín Chalchicuautla, que él sí está siempre en trámites para ser pueblo mágico. Entonces permanecen estas máscaras. Como paréntesis,
Hace unas 2 semanas, yo creo, se empezó a organizar en Quilito, empezamos a organizar en Quilito una exposición de máscaras, y yo fui con un mascarero que tiene máscaras impresionantes de jaguares con una calavera dentro, un trabajo excelente. Y yo le preguntaba, ¿cuáles quieres exponer? No, voy a exponer la de Chapo Organito. Digo, pero puedes exponer la que tú quieras para que vean tu trabajo y tu habilidad como mascarero. No, la de Chapo Organito. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica que se tiene de la tradición. Entonces ese mascarero prefería guardar sus grandes trabajos en términos de técnica plástica, y entonces más bien exponer lo que se consideraba como tradicional, lo que iba a unificar este ideal que existe en la comunidad. ¿Okay? Antes de pasar a la agenda, déjenme platicarles si podemos regresar a la diapositiva. Atrás. Otra, por favor. Ahí está bien. Yo había puesto una diapositiva anterior, si podemos ver. Gracias. No, es una antes también. Es que estoy buscando una frase en específico. Ahí. Sí. Todo como práctica, eso era lo que estaba buscando. Antes de pasar a lo que es la agenda turística, vamos a centrarnos todavía más en las cuestiones que se hacen de ese caso. Muchas veces estando en o estudiando esta dinámica, esta práctica ritual, me han preguntado, bueno, ¿el Chantolo se seguirá haciendo o se dejará de hacer si las instituciones se van, si les dejan de mostrar atención? Y mi respuesta es que sí, el Chantolo se va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque pertenece a un calendario ritual. Los muertos llegan el 29 de septiembre y todas las casas, a excepción de los que son cristianos y los evangelistas, que es también una dinámica que tiene la Huasteca de varias religiones que han llegado, pero todas las casas tienen esta práctica de hacer tamales y hacer la ofrenda. ¿En qué consiste? Hacen los tamales, ponen la comida frente al altar e invitan a la gente a que pase a comer. Si uno anda por las que han hecho por Organito, cuando quieran vayan en esas fechas, uno anda caminando por ahí y te dice, pásale a ofrendar. Vas, toman los tamales y no puedes decir gracias porque tú no eres el que está comiendo, tú eres solamente un niño, el que está comiendo realmente son los pasados, los difuntos, por así decirlo. Entonces, esta es una práctica que se da de manera doméstica y se levantan las personas. Los caminitos que vemos estos fueron regados a las 4 de la mañana de una flor, pétalos el cempasúchil se da de manera silvestre en esta comunidad por todas partes, pero esta flor fue regada. El arco que se hace, se seca, toman la semilla, esa semilla la riegan el 24 de junio. Entonces existe un calendario ritual. La gente hace estas prácticas en su casa independientemente, y las hacía independientemente de que existiera una agenda de turismo. Ahora, continuamos, por favor. Vamos a tratar de regresar a la siguiente. Esa. Ahí les puse yo como manera de la agenda de programación del ritual, ¿no? Aunque sí bien los rituales tienen un protocolo y una agenda, más bien lo que se hace en la delegación, y ese es el nodo central al que pretendo llegar en esta ponencia, es que en la delegación mandan un cartel con la programación del Chantolo, y esta programación tiene que ver con ver y ver a las mojigangas, que son unas estructuras muy grandes, y vayan con ellas. Ve, después tienes que ver a los grupos de disfrazados bailar en la plaza, y después vas a ir a un recorrido al panteón. ¿Sí? He tenido la oportunidad de ver las dos partes, tanto la parte turística y la parte doméstica. En la parte turística es una cuestión, ¿cómo les diré? ¿Han visto Coco? La película, pues así, hasta ponen la canción de Coco de fondo, ¿no? Y ahí el recorrido por el panteón y las velas y todo esto, y todos los turistas van para allá. Y en algún momento la delegación le pide el apoyo a los 3 grupos de disfrazados de los 3 barrios. ¿Saben qué? A tal hora vengan a bailar.
Y ahí van ellos, somos los de San José, y ahora San José va a pasar a bailar, pasa un grupo de disfrazados a bailar, ¿no? Y ahora va a pasar Pixelio, y ahora va a pasar el barrio de la Cruz, ¿qué pasa? Y bailan en lo que es el jardín principal de Chacohuacanito, pero lo que no se da cuenta la mayoría del turismo que llega ahí es que después de eso ellos se van apuradísimos porque ya les llega la hora de entregar las máximas. Y esa es una parte muy importante para mí resaltarla, porque muchas veces se piensa que el turismo es, sí, el turismo es muy agresor en muchos sentidos, es avasallador, esa es la palabra, pero también no podemos decir que ellos no entienden lo que le dan al turista y lo que es el ritual. Y eso lo tienen ellos muy claro, ¿no? Ellos van y se presentan a la delegación y vámonos porque tenemos que ir a bailar los 7 canarios que tenemos que bailar antes de quitarnos las máscaras y luego saumarlas y luego comer. Y ellos lo saben bien. Una cosa es la agenda, hay como dos agendas, la agenda que se presenta por medio del turismo y la otra agenda que tiene que ver precisamente con la parte del ritual. Podemos avanzar. Bueno, más fotografías. Esto va una cuestión, por ejemplo, los tríos, ahí quería mencionar. Hay tríos que en esos días hay, que también es otra problemática, en esos días hay trío toda la noche que pone la delegación y es gratis, pero lamentablemente antes ponían su trío. Ellos ponían su trío y al día final que llaman el destape, ellos cobraban el incentivo para bailar y de ahí sacaban dinero por lo que invertían del chantolo. Ahora, como la delegación les pone el trío gratis, ellos ya no pueden promocionar ese baile, pero antes así no, contrataban al trío que andaba con ellos todos los días y al final va a ser el baile del barrio de San José y les cobraban el incentivo y de esa manera recuperaban estos gastos, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que esa ya es la última. Esta parte, con esta fotografía cierro con una última reflexión. Ese señor que está ahí es Toño. En el segundo año que yo permanecí en el Chantolo, ahí ya no hay, pero se disfrazó de fotógrafo. Como yo siempre andaba con la cámara, para mí fue muy importante que él se hizo con una cámara de cartón que decía Canon y un lente. Ahí ya había rompido la caja de cartón, ¿verdad? Y ya nada más traía el lente, pero esa foto me gustó mucho porque nos estábamos tomando el uno al otro la fotografía. Esa es la última diapositiva y más bien yo quisiera cerrar con esta reflexión de ver cómo los rituales están dentro de la dinámica del turismo, pero que a la vez también estas actividades pueden ser gestionadas por ellos mismos. También ellos, porque tampoco nosotros podemos llegar y decirles no se habla del turismo, no muestren su cultura, quédense así, recuérdenlo. Creo que también eso sería invasivo, ¿no? Muchas veces del lado del que estamos nosotros los investigadores o antropólogos, pero tampoco podemos promocionar el turismo, ¿no? Entonces creo que esas decisiones prácticamente están en las manos de la comunidad y por supuesto que las pueden gestionar, ¿no? Entonces tal vez Chacohuacanito sea un ejercicio de esta programación y de esta autogestión. Y bueno, gracias desde San Luis Potosí, aunque yo estoy acá, pero toda la gente de la que vengo a hablar está allá. Cómo se llevan a cabo estos rezos, así como pues algo está vinculado que tiene que ver con las peticiones de lluvia y que bueno, se relacionan con estas ceremonias en donde los rezos son muy importantes para que se pueda obtener esa lluvia que a mí me ha tocado ver que sí funciona, porque cada que hacen esta ceremonia pues llueve, ¿no? A pesar de que esté despejado y soleado. Entonces bueno, le voy a dar la palabra primero a Saúl para que presente la parte que corresponde a Copchen. Adelante, Saúl. Buenos días a todos, mi nombre es Saúl Umpar. Actualmente estoy haciendo una investigación titulado la organización social de la fiesta tradicional maya de Copchen, en la cual abarco lo que son los rezos mayas. En mi caso, estoy trabajando en la comunidad maya de Copchen, que se ubica
a unos 30, más o menos a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. En Copchen la fiesta se realiza en junio, pero anteriormente se realiza una peregrinación de la Barra del Santo que se encuentra en Copchen, y la peregrinación de la Barra tarda más o menos casi 2 meses, en la cual durante la peregrinación de la Barra del Santo siempre está presente un rezador, ya que pues en las entradas de las comunidades mayas siempre se encuentra un pequeño oratorio en donde hacen la transición de la Barra del Santo al patrón de la iglesia de cada pueblo, en donde estos rezadores pues realizan su función. Yo encontré varios, bueno, son como que párrafos que, bueno, los rezos son párrafos. En este caso, la que podemos observar se llama la salve, como ellos le llaman, y pues en su mayoría los rezos de maya se encuentran en español, pero igual aparecen algunas palabras en latín y muy rara vez en algunas palabras de maya. Como se puede observar, su mayoría está en español. En este caso es la salve. Hay varias párrafos o rezos. En este caso, como pueden observar, la salve, y algunos son rezados y otros son cantados. Por ejemplo, estos que se puede observar en la imagen, ¿no? Hay algunas palabras que son en latín y otras que son en maya. Estos rezos me los proporcionó un rezador maya de Chancada Repente, ya que él lo tenía escrito para preservarlo, según él, porque pues ya es muy difícil encontrar rezadores mayas en la actualidad. La siguiente, por favor. Pues en estas imágenes se puede observar que los hombres organizan las ofrendas, ¿no? Y igual encontramos la participación de las mujeres. Ya posteriormente, cuando se organizan las ofrendas, se le avisa al rezador y pues lo van a buscar en la casa del mayordomo, del jefe, el organizador de las ofrendas. La siguiente. Bueno, igual en esta fotografía se observa, por ejemplo, en esta parte de la que está en la izquierda, se observa que hay al fondo se observa que hay algunas personas que están hincadas, ¿no? Ellos están haciendo, están recibiendo al santo, y el rezador, los que están enfrente es el rezador, y los que están del otro lado son los encargados, los dueños que ofrendan. La siguiente. Bueno, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La imagen de la izquierda es los que son los pequeños oratorios, ¿no? Donde se hace la transición de la Barra del Santo, en este caso. En cada entrada y cada salida de los pueblos, pues encontramos una de estas casitas, ¿no? Y que mayormente siempre se encuentra una cruz con el pie. Y en la otra imagen es adentro de la iglesia maya de Copchen. Esa fotografía la tomé cuando estaban
ofrendando las imágenes. No se logra ver muy claramente, pero al fondo sí se observa que ahí están las velas encendidas, ¿no? Y ahí están haciendo el ritual los rezadores. La siguiente. Bueno, en estas imágenes las tomé cuando acompañaba a los dignatarios que transportaban la barra del santo. Este es en el segundo tramo que ellos le llaman, porque la peregrinación como que tarda mucho, pues los encargados de transportar la barra del santo se intercambian y dividen la peregrinación en 2 tramos. En este caso, estas imágenes las tomé en el tramo de Mixtequía a Ayoactún, en este caso ellos transitan en una vía corta en medio de la selva, y en algunas otras ocasiones pues circulan por la carretera. Bueno, ese sería todo de mi parte. Pues fue muy breve, pero es lo que quería dar a conocer. Bueno, como decía Saúl, el rezo está presente en realmente todas las actividades cotidianas de la población maya, y es también una forma de, digamos, comunicarse entre los vivos, digamos, las personas cotidianas y pues los seres supremos, ¿no? Pero sin embargo no todos los mayas tienen acceso a esta posibilidad, ¿no? Hay figuras muy concretas que son los rezadores o los sacerdotes mayas quienes son los responsables de hacer este trabajo, ¿no? Establecer el contacto, la comunicación con los dioses, los seres supremos, y con ellos es con los que se comunican los sacerdotes. De hecho, ellos consideran que no todos pueden ver esos mensajes, por ejemplo, que se aparecen de diferentes maneras, aparecen en la cera de las velas, en las llamas, en cómo se mueven, se comunican un poco con los santos, y eso es lo que les permite hacer esta labor. Pero también, insisto, ellos rezan casi todo el tiempo, ¿no? De manera cotidiana. Incluso alguna vez aquí tenemos un problema de sargazo, y un sacerdote me decía, si todos nos juntáramos para rezar, ese problema se acababa, ¿no? Ellos piensan que a través de los rezos se pueden revertir incluso situaciones negativas o prevenir algunas que ponen en riesgo a una comunidad, ¿no? Y siempre van acompañado de ofrendas. Lo que mostraba Saúl en el caso de Copchen, pues se ven esas ofrendas que se hacen a los santos, ¿no? Y en este caso pues también estas ofrendas que además se comparten con la comunidad, ¿no? No son ofrendas que, digamos, solo un sector de la población tenga, solo los sacerdotes o los rezadores, sino que se comparten, claro, participan de manera comunitaria, y todo esto que se va recolectando, que además se bendice, son alimentos bendecidos, no solamente son así como para comer. Cada proceso va acompañado incluso de ciertos rituales, ciertos rezos en la preparación misma, y posteriormente se ofrendan en el santuario o en la iglesia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues también participan pues toda la comunidad, insisto, las mujeres tienen un papel fundamental en estos procesos de las ceremonias religiosas en las comunidades mayas, y pues juegan un rol fundamental, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos esta influencia, ¿no?, que hemos visto en otras presentaciones de pues una evangelización que se dio en épocas de conquista, de colonia, y que todavía pues encontramos estas figuras en los santuarios mayas, que bueno, pues son una mezcla de esta creencia, digamos, local con la parte espiritual de la conquista, ¿no? Y bueno, cada espacio, yo siempre comento que cada espacio de la casa también tiene una función. Hay espacios que son sagrados, hay espacios que son reservados a ciertas actividades, y bueno, pues tiene una lógica también, incluso la misma construcción. La siguiente. Bueno, esta nada más es una foto también que ilustra un templo
de Tijosuco, ¿no? Que fue durante la guerra de castas, cómo quedó destruido. Esta parte todavía queda en pie, ha tenido trabajos de restauración. Y bueno, Tijosuco también es un poblado pues muy tradicional en torno a las creencias, aunque ahí hay un cura católico también, ¿no? que interactúa con la población maya, y a veces pues también el cura tiene que someterse a las ceremonias mayas, ¿no? Porque aunque tienen una lógica distinta, el cura pues a veces dice, tengo que aceptar que si van a hacer una peregrinación, si van a hacer una procesión, si van a venir a hacer sus rezos, pues tengo que permitirlo, no me puedo oponer. Y bueno, yo les decía que el rezo es cotidiano. En las casas están estos pequeños santuarios, ¿no? Nichos con, bueno, en este caso yo les comentaba la cruz parlante, que en la zona que yo trabajo pues es el principal santo, ¿no? El que tienen, al que le hacen devoción los mayas, al que le rezan. Y está, esto es en la casa que mostré hace rato por fuera, es la parte interior. Al fondo tiene esta mesa con este pequeño altar, que siempre va acompañado también de estas plantas, hierbas, que algunas son también de uso medicinal, y que se ponen ahí con la cruz, que a la cruz se le considera también milagrosa. Claro, no es algo que adquiere por existir. Realmente para que se vuelva milagrosa se le tiene que rezar cuando es elaborada, ¿no? De hecho, pues a mí me regalaron una cruz que me pidieron incluso qué nombre le quería poner, y a partir de que me la entregaron, cuando el sacerdote me la entrega, bueno, hace también una ceremonia, hace un rezo, pero ya me dice, ya es milagrosa, o sea, ya hace milagros tu cruz, así que le puedes rezar y te va a conceder los milagros que tú le sostengas, ¿no? Y bueno, algo que también se ha visto es que estos rezos pues también tienen como diferentes momentos, ¿no? Algunos son más, digamos, abiertos, colectivos, y otros son más privados, ¿no? Hay muchos rezos que a veces pues solamente el sacerdote los hace en algún momento, en algún espacio, y otros donde pueden asistir el resto de la población, ¿no? Estos son 3 sacerdotes mayas de la comunidad donde yo trabajo. Atrás se observa el altar, incluso con las cruces parlantes, no solamente es una, aquí hay varias cruces a las cuales les rezan, pues así que de manera cotidiana. Incluso cuando yo llegué a esta comunidad para pedir permiso para hacer mi trabajo de campo durante el doctorado, me dijeron, bueno, vamos a ver qué dice la comunidad, ¿no? Hubo una ceremonia religiosa, y al final el sacerdote que está del lado derecho me dijo, bueno, ya aceptaron que te quedes aquí a hacer tu investigación, ¿no? Pero tuve que pasar por todo ese proceso, porque pues no nada más llegué así, vengo a hacer trabajo de campo y ya, ¿dónde me instalo, no? O ¿dónde rento una casa? O sea, es este proceso de aceptación que tuve que también pasar con los propios sacerdotes, ¿no? La siguiente. Y que bueno, como Saúl mencionaba también, en el santuario siempre están las velas encendidas, ¿no? De hecho, es algo que siempre encontramos cuando se hace cualquier tipo de ceremonia, cualquier rezo, cualquier ofrenda, como la que se ve ahí en estas pequeñas jícaras, pues siempre están acompañadas de estos rezos que son fundamentales para bendecir, insisto, las ofrendas, los alimentos, y por supuesto también para pedir a sus santos, ¿no? Así que... Y claro, bueno, como les decía, pues está también esta influencia. Esta foto también es del Museo de la Guerra de Castas de Tijosuco, donde se ve pues este enfrentamiento que se dio al inicio, ¿no? Entre pues la conquista espiritual y pues la defensa de la religión maya. La siguiente, por favor. Esta es una parte exterior del centro ceremonial de Tulum. Tulum, a pesar de que es un poblado, prácticamente ya una ciudad, ha crecido demasiado, pues todavía conserva este centro ceremonial que alberga este santo que es la cruz parlante. Aquí sigue diciendo, es como una pequeña islita dentro de Tulum, donde todavía se conservan las tradiciones mayas y por supuesto la devoción a la Santa Cruz, ¿no? La siguiente. Y también, por ejemplo, se acompaña a las uniones matrimoniales de rezos que hacen los sacerdotes mayas, ¿no? Incluso el ritual que tienen que pasar los jóvenes que se van a casar es estar de rodillas durante una ceremonia religiosa, donde hay varias personas rezadoras y donde incluso, bueno, les dan consejos para que tengan una unión familiar armoniosa, que tengan que trabajar, tener recursos, y tienen que estar de rodillas durante toda la ceremonia, ¿no? Ese, digamos, que es su primer ritual, tienen que cumplir las nuevas parejas, ¿no? La siguiente, por favor.
Y bueno, la preparación de la comida, también yo les decía, las mujeres participan activamente, se organizan para poder llevar a cabo todos estos procesos de elaboración de las ofrendas que se van a ofrecer al santo y por supuesto después a repartir, ¿no? La siguiente. Ahí está nada más igual una imagen del santuario, con las imágenes religiosas también. Algunas me parece que son muy antiguas, pero pues se han ido conformando a partir de los años y bueno, pues hasta la fecha siguen siendo muy veneradas y protegidas también, porque siempre está ahí una persona haciendo guardia para que nadie pueda hacer ninguna cuestión fuera de lo normal. Bueno, ese nada más es también parte de los festejos de una ceremonia en relación al santo patrono del centro ceremonial. La siguiente. Ahí van las ofrendas, ¿no?, que llevan las vaqueras para poder después bendecirlas y repartirlas a la comunidad. La siguiente. Ahí están ya dentro del templo, pues nada más llevando los alimentos para después, insisto, repartirlos. La siguiente. Y como decía Saúl, la parte de los músicos siempre está presente en muchas de las ceremonias religiosas, ¿no? No puede faltar el papel de los músicos en estos trabajos de fiestas religiosas. La siguiente. Ahí están también las vaqueras, ¿no?, formadas afuera del templo. La siguiente. Esta ya nada más es una igual del centro ceremonial por dentro, con otro rezador ahí haciendo su labor. La siguiente. Y bueno, esta pinta me la encontré ahí en la comunidad, no se aceptan protestantes aquí. La siguiente. Esta es nuevamente el centro ceremonial ya remodelado, porque si vieron las fotos anteriores tenía techo de guano, sin embargo debido a las condiciones climáticas se hundió y tuvieron que ponerlo ya de forma de concreto. A mí me gustaba más la anterior, pero bueno, dicen así nos va a durar muchos más años este centro ceremonial, ¿no? La siguiente. Ahí también ya está remodelado todo lo que es el altar. La siguiente. Algunas imágenes que se mezclan, ¿no? Esta de los Reyes Magos, que pues está ahí junto a las cruces parlantes, ¿no? Pareciera como que son pertenecientes a otra tradición más católica. La siguiente. La última. Bueno, pues con esto terminamos, Saúl y yo. Muchas gracias por su atención y pues a la orden. Bien, el trabajo que voy a presentarles lleva como título Niñas de Riberas, con B chica, no con B grande, a pesar de que es la ribera de un río, el río Atoyac, un altar rústico oaxaqueño a la Santa Muerte. Bien, yo les aviso entonces para los videos. Muchas gracias. Introducción. En la tercera década del siglo XXI es común tener noticias sobre centros de culto a la Santa Muerte. El altar doméstico, espacio tradicional de esta práctica religiosa, sigue siendo el ámbito por excelencia para expresar esa devoción, pero hoy en día su avance a altares públicos se hace con mayor facilidad, dada la erosión paulatina del estigma social que le rodea. ¿Podemos poner el video 1, por favor? De esa forma, las y los creyentes se reúnen en lugares disímbolos para presentar su respeto a esta entidad suprahumana y pedir su intervención para resolver situaciones de todo tipo. En colonias populares de todo México, en fraccionamientos de clase media, inclusive en algunos espacios de familias de alto nivel socioeconómico, han aparecido centros de culto público a la Santa Muerte. Asentamientos humanos, urbanos y rurales son entornos donde convergen niños, jóvenes y adultos con muy diversas ocupaciones laborales. Lo mismo acuden amas de casa, oficinistas y comerciantes, que políticos, personas de la tercera edad y transportistas. Nunca falta algún estudiante, un policía de crucero o un judicial. La imaginería social asume que en esos conglomerados abundan las sexoservidoras, los ladrones y asesinos, además de narcotraficantes que suelen concebirse como sanguinarios y satánicos. Quien es creyente se congrega en ocasión de una oración, una fiesta, un rezo o una reunión de hermanos. Se llevan adelante rosarios, sesiones de invocación, se arenga con una liturgia específicamente confeccionada al perfil de quien la dirige. Al frente de los rituales hay personas de rasgos muy diferentes y de denominación distintiva: líder, madrina, encargado, guardián, brujo, padrino, consejero y aún sacerdote.
La convivencia es esencial en estos centros de culto. El sentimiento de comunidad es fuerte, por lo que las relaciones que ahí se entretejen suelen ser intensas, dando lugar a una expansión de amistades y vínculos simbólicos. Cada vez es más frecuente observar que bautizos, matrimonios y aún funerales cierran filas entre quienes comparten esta fe, incorporándose a nuevos grupos sociales. Las formas que adopta esta creencia son múltiples, pues la caracteriza una plasticidad muy flexible que incorpora diversas concepciones sobre lo divino y dan cabida a tradiciones religiosas de muy diverso cunho. Las ciencias sociales siguen interesadas en profundizar sobre las prácticas religiosas de esta devoción. Trabajos cortos publicados como artículos científicos, conferencias y ponencias en congresos y aún encuentros académicos son muy comunes. Inclusive se organizan mesas de análisis sobre el tema, dando cuenta de muchos aspectos concretos sobre los que se fija la atención de quien investiga. Varias publicaciones colectivas dan muestra de ello. Aquí solo citamos algunas: Liminar 2008, Hernández 2016, Panster 2019, que aunque todavía son pocos, hay libros de autor único que retratan historias y trayectorias que contrastan por el medio en que se desarrollan. Es el caso de Peralba 2015, Frauer 2015, Perdigón 2017 y Escal 2018. Otro importante medio que ha visibilizado esta devoción es Internet. Las redes sociales, los sitios web y las plataformas de comunicación han potencializado el número de mensajes, abriendo espacio para material audiovisual de muy diversa naturaleza. No solo se puede tener acceso a las prácticas religiosas, sino a los procesos de registro de información etnográfica y a resultados de investigación en las ciencias sociales. La cultura visual que caracteriza a la sociedad actual ha jugado un papel importante en la difusión de un amplio espectro de organizaciones de culto, y tanto quien se reúne en casa con algunos allegados como quien tiene un centro de culto público y organizado con varios cientos de participantes interactúan intensamente con un público amplio, muy diverso. Del panorama anterior se desprende la utilidad y pertinencia de documentar la actividad de diversos centros públicos de culto a la Santa Muerte. Ello no solo por su diferente grado de maduración en la posible ruta de transformación a una institución religiosa, sino porque responden a condiciones socioculturales disímbolas propias de entornos regionales tan amplios en México y otros países. Esta ponencia presenta, grosso modo, podemos poner el segundo video, por favor. Esta ponencia presenta, grosso modo, la historia de un altar público que no pretendía ser, pero que al enfrentar circunstancias poco comunes se convirtió en un espacio de culto en el que sus cuidadores no eran creyentes de la Santa Muerte y no asumen hasta hoy el liderazgo de lo que ahí ocurre. Lo cierto es que se dedican a atender a los devotos y aportan un espacio en el que la veneración no está pautada ni sigue una sola tradición. Su tipificación se ha hecho con base en Higuera 2018, que propone una escala de maduración de altares domésticos de la Santa Muerte que corren del altar personal, aquel que sirve para la devoción individual, al altar público, al que tiene acceso cualquier persona y que está en un espacio doméstico y por supuesto es atendido cotidianamente por lo menos por una persona que suele hacer las veces de líder de culto. El altar Niñas de Rivera, del que estamos hablando, es precisamente un altar público. El objetivo principal es entonces hacer una reconstrucción del proceso de apertura de un altar público que no buscaba operar como centro de culto. Un segundo interés de este trabajo es aportar una pieza etnográfica más al actual panorama de la vida pública de estos espacios, asumiendo que cuantos más elementos se tenga, mejor será nuestro entendimiento sobre las prácticas religiosas minoritarias. La remembranza de la muerte. Como se sabe, en varios pueblos de Oaxaca se festejan anualmente las muerteadas a principios de noviembre. Hay varias versiones de esta celebración, donde las diferentes comunidades se apegan a una tradición específica de esta fiesta. En ellas se estila un cortejo que recorre la población haciendo estaciones para bailar y beber. De profundas raíces indígenas, las condiciones de los pueblos del Valle de Oaxaca han desarrollado diferentes dinámicas que suelen ser reflejo de las condiciones sociales, económicas y rituales alrededor de quien ha fallecido. Varias autoras y autores
han escrito sobre esta tradición. A continuación se presenta una síntesis de lo dicho por algunos. Bernardo, 2005, señala su carácter general, abre comillas: las celebraciones de Día del Muerto varían de acuerdo a las tradiciones regionales, formas de pensamiento o reglas de convivencia propias de cada lugar. En la región del Valle de Oaxaca se realizan comparsas de enmascarados con las que se cree que se encamina a las almas en su viaje al retorno al mundo de los muertos. Recuerda tu trabajo precisamente, Uriel. Estas comparsas son llamadas muerteadas debido a la celebración que las enmarca. Además, en su procesión el personaje principal es la muerte. Esencialmente, la muerteada es una procesión nocturna en la que se ejecuta una representación teatral en diversas ocasiones y en diferentes lugares. Hay más citas que no leeré ahora, no vale la pena, y continúo. Es común que las comparsas se organicen por barrios que expresen de diversas formas haber originado esta tradición. Las pinturas murales en las localidades suelen manifestar ese sentimiento de apropiación que enuncia y valida la posición de los residentes de cada barrio. En algunas localidades, las comparsas han incorporado elementos modernos, sumando personajes de diferentes tradiciones y lugares, que inclusive no son de origen mexicano. Por ello, la presencia de bailarines exóticas, hadas, gnomos, momias, zombies y una amplia gama de espectros ya es notoria. Muchos turistas nacionales y extranjeros hacen acto de presencia en las muerteadas, algunos portan un disfraz, otros se integran al baile y al consumo de alcohol. Artesanía y fe. La familia Pérez es oaxaqueña de cepa. Varias generaciones han residido en la zona de riberas del Atoyac, río importante de Oaxaca, donde ejercen varios oficios, entre los que destacan la mecánica automotriz y la elaboración de artesanías. Católicos por tradición, su encuentro con la Santa Muerte fue fortuito. Primero como productores de figuras esotéricas para vendedores ambulantes, luego por el encargo de una figura monumental de un líder de culto local. Su trabajo fue recomendado ampliamente por los otros vendedores y entonces recibían pedidos de figuras de resina de diferentes tamaños y advocaciones. Las más grandes que fabricaban solían ser de 1 metro de altura. Sin embargo, en 2013, hace ya 10 años, les hicieron un encargo especial. En ese momento, uno de los templos dedicados a la Santa Muerte en la ciudad de Oaxaca era atendido por un hombre joven al que se le conocía como el Pantera. Por 55,000 pesos de hace una década, se comprometieron a fabricar una imagen de fibra de vidrio con resina de la Santa Muerte de 3 metros de altura. El acuerdo señaló que se harían varios pagos, pues la congregación de creyentes iba aportando semanalmente los recursos. El 2 de noviembre de 2013, la imagen estuvo lista para participar en una calenda que se organiza en el Parque del Amor, en la ciudad de Oaxaca, y en la que participan diversos centros de culto. Concluida esta primera actividad pública, la imagen fue entregada en el Templo del Pantera, y tan solo un mes después, este líder contactó a la familia Pérez señalando que la efigie se había fracturado sin razón aparente. Se hizo la reparación necesaria y poco tiempo después volvió a rajarse. Entonces se la llevaron al taller para arreglarla. Testimonio. Le marcamos al chavo: oye, ya está, ven por ella, porque no hay espacio en nuestro taller. Para entonces la gente llegaba y preguntaba: oye, ¿y la santa? La tenemos adentro, se vino a reparar. No, es que nos dijo el Pantera que aquí estaba. Sí, pásenle, ahí está, no ha venido por ella. Pero venía mucha gente, dice Rodrigo Pérez. Venían, se paraban acá afuera y decían: oye, ¿dónde está la santa? Es que la tengo aquí en el taller. Sí, pasen. Para esto mi mamá dice: oye, es que está entrando mucha gente al taller y no, este no es un lugar para eso. Me dice: ¿qué te parece? La sacamos y ya cuando guste el chavo venir por ella, perfecto, se la entregamos. Pues nosotros ni teníamos la más mínima noción de qué era esto. Termina la cita. Durante un año la imagen estuvo a la intemperie en el terreno de la familia Pérez. La gente preguntaba por ella y le llevaban flores y veladoras. Finalmente, cuando se acercaba a noviembre de 2004, el Pantera confirmó que mediante un sueño, la santa le había comunicado que no quería estar en el templo, sino que se quería quedar en el taller artesanal con la familia Pérez. La noticia solo normalizó lo que ya venía ocurriendo en el taller a orillas del río Atoyac.
la santa se quedaría para ser vestida por sus creyentes. Dada la prolongada estancia de esta imagen en la propiedad Pérez, la madre de familia, una mujer sexagenaria entonces, solía tener miedo de su larga presencia en la casa. No reparó en comunicar a sus hijos que tal figura le producía un intenso temor, pues decía que le seguía con la mirada, sin importar en qué parte de la propiedad estuviera. Por ello, los hijos entonces sugirieron que hablara con ella y estableciera una buena relación. Así, la mujer le dio la bienvenida a su casa y le dijo que la atendería cotidianamente y le procuraría cuidados para que se le venerara, asumiendo el papel de guardiana. De esta forma se comenzó a tener una actividad organizada alrededor de la santa. Tal escenario llevó a los hermanos Pérez a fabricar una segunda santa monumental de fibra de vidrio y a acondicionar el espacio en el que se tendrían las imágenes. Después de todo, como no había portones que impidieran el paso al gran terreno en que vive la familia extensa, se había vuelto normal que la gente llegara durante el día a rezar a su propiedad y aún recibían muchas visitas nocturnas en la madrugada de choferes de taxi y tráiler que conocían la fama de las niñas de Rivera, como ya se comenzó a llamar a este altar público. ¿Podemos poner el tercer video, por favor? Una primera práctica fue consolidándose, la que permitió a la feligresía llegar al altar por su cuenta, realizar rituales diversos y apegarse a diferentes tradiciones de devoción. En resumen, la familia Pérez no estableció un liderazgo explícito en este altar rústico a la Santa Muerte, y quien encabezaba algunas congregaciones foráneas llegaban a celebrar liturgias propias, sin importar que se tuviesen prácticas abigarradas en las niñas de Rivera. Muy pronto estas imágenes blancas recibieron vestimenta que las humaniza y acerca a sus creyentes. Hoy se ha establecido la costumbre de acercarse a la familia Pérez y sumarse a la lista de personas que tendrán la oportunidad de vestir a una de las tres santas en este altar doméstico. Ellos señalan que se ha avanzado en la creación de una primera práctica de rituales que han cohesionado a las congregaciones de devotos. Si bien es cierto que asistimos a una de las etapas más sencillas de organización, ya se puede ver que hay vías por las que se encauza el interés de las congregaciones visitantes por participar en ocasiones específicas. Con el tiempo, los hermanos Pérez tomaron la decisión de fabricar una tercera imagen que representa a la Santa Muerte sentada en su trono, lo que contrastó con las dos imágenes anteriores, que se representan de pie. Una constante en estas efigies es el hecho de que ninguna porta una guadaña o una balanza, símbolos tradicionales en la Santa Muerte, creando un perfil particular a este centro de culto. Antes de cerrar esta presentación, habría que decir que el 2 de noviembre la familia Pérez organiza una fiesta para celebrar a la Santa Muerte. Durante el día, diferentes congregaciones llegan al lugar y realizan ceremonias diversas, desde rituales vinculados con deidades prehispánicas hasta celebraciones con múltiples elementos del New Age. Hay quien llega con música de mariachi, banda o sonideros. Lo seguro es que al anochecer hay fiesta y baile, donde los anfitriones dan comida y bebida no alcohólica a los asistentes, prolongándose los festejos hasta la madrugada. Un nuevo proyecto de la familia Pérez, hablamos del 2023, indica que este altar rústico continúa su desarrollo y avanza en su estado de maduración. Se ha propuesto la elaboración de una nueva imagen de fibra de vidrio a la que ya llaman la viajera, una Santa Muerte que se representará a caballo o en moto. Evidentemente, tal decisión está relacionada con el número de choferes que visitan este altar público y con el oficio al que se dedican. Esto indica con claridad, desde mi punto de vista, que la vida interna y externa de este altar rústico continúa en desarrollo. Ha pasado de ser un mero vehículo de producción a convertirse en un espacio de culto que aún no formula los términos propios de su funcionamiento bajo el liderazgo considerado desde la perspectiva tradicional. Como se ha visto, se trata de un territorio que ya tiene los rasgos básicos de un centro de culto religioso, pero solo el paso del tiempo y las decisiones tomadas por la familia Pérez dibujarán el rumbo que tomará este altar. Por lo pronto se puede constatar que mantiene su evolución. Muchas gracias.